Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Estamos de regreso con ustedes. Quiero mandar un saludo muy, muy cariñoso al doctor Antoine Charles que nos está escuchando, un querido amigo, antiguo colaborador también de Saber Sin Fin. Esperemos que regrese pronto. Ya no tuvo mucho tiempo disponible como para continuar el programa, pero bueno, a lo mejor este año que va empezando se hace un espacio. Y también a Javier Solís que nos está saludando. Le agradezco mucho su saludo y sus buenos deseos para el programa que hoy retoma su espacio. Pues sí, ¿en qué estábamos, Fernando? A ver. Estamos hablando de las consecuencias de que los padres malcríen a sus hijos. Sí, maleduquen, ¿no? Ahí sí sería maleduque. Maleduque. Sí, porque esa es la educación la que te hace. Mira, a mí me gusta explicar la formación del ser humano. Esposa de arquitecto, a fin de al cabo. Yo veo la formación de un ser humano como algo muy, muy complejo, más que cualquier construcción. Hacer un ser humano digno, honesto, satisfecho con su vida. Para mí el ejemplo está como sigue. Un cimiento de una casa, de cualquier construcción, se necesita ese cimiento. Y a partir de ese cimiento empiezas a levantar los muros y por último el techo, ¿no? Bueno, esos cimientos para mí en el ser humano son sus primeros 4 años de vida. A la casa al rato le puedes poner más varillas, le pones otro piso, le cierras una puerta, le abres una ventana, le cambias de color. Hasta el piso le puedes cambiar. Muchas cosas, menos los cimientos. El día que tú te metas con los cimientos de esa casa, se cae esa casa. Claro. Tendrías que tirarla para tocar esos cimientos. Bueno, esos 4 años de vida son intocables. Ahí está todo el secreto de lo que somos. Lo que nos dieron en esos 4 primeros años es lo que somos hoy. Y al rato podremos enseñarle modales, lecciones, muchas cosas que tú quieras. Pero lo que vivimos los primeros 4 años es inamovible. Y entonces ahí tendríamos que hablar de la congruencia de los padres. ¿Qué tanto somos congruentes al educar a nuestros hijos? ¿Qué tanto hacemos en lo personal, en lo particular, lo que estamos pregonando, ¿no? Cuando le decimos al hijo es que no debes de decir mentiras. Tú siempre di la verdad, cueste lo que cueste. Pero si habla tu tío, dile que ya estoy dormido. O cosas por el estilo, ¿no? Eso ya no es ser congruente. Entonces, ¿cuál es el mensaje para los hijos? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Estamos hablándoles de que sean honrados? Cuando están viendo que están cubiertos por la corrupción de nuestro país, a todos los niveles, a todas las escalas, que si puede ser muy buen estudiante, pero el papá no tuvo para pagar 2 o 3 mensualidades seguidas, va para afuera el niño, ¿sí? No importa entonces qué tan buen estudiante seas, sino que tengas con qué pagar la colegiatura. Claro, sí, ya cambió el objetivo. Y entonces estamos hablando de que no es importante el ser humano, sino que lo que puede pagar. Y otra vez lo conviertes en una cifra. Y entonces, ¿qué es lo importante? ¿Tener el dinero para pagar todo lo que necesitas, todo lo que quieres? Pues hay que obtener dinero, no importa cómo, de dónde, ¿no? Uh-huh. Porque nos han vendido esa imagen de que si tienes dinero puedes comprar todo y si compras muchas cosas, entonces eres muy feliz. Y nos vamos a este vacío existencial terrible que estamos padeciendo, que es el tener y que no tiene fondo. Ya tienes un coche, quieres otro, ya tienes una casa, quieres 2, ya tienes una cuenta, quieres 3 y manejas 7 tarjetas de crédito y ya no sabes a dónde viajar porque te aburres, no sabes en qué gastar. Estas personas que lo tienen todo de sobra y de más, pero que son incapaces de apoyar al que no tiene, ¿no? Esta desproporción de, no solo de poder, sino de riqueza, que está en el 5% de la población del mundo
y el otro 95 vamos como agarrándonos de las paredes para no caer y ser devorados por los que están ya abajo, ¿no? ¿Hasta dónde y hasta cuándo? ¿Cómo detendrías esa avalancha? Fíjate, una de las cosas que soy muy crítico es precisamente lo que yo te decía, a las fórmulas mágicas, y precisamente ese fue el tema de hoy del Viernes de lo Extraño, de esas asociaciones que te van a resolver la vida. Sí, no te resuelven nada, pero eso sí, te cobran tu propia vida. ¿Sí? O sea, tu libertad, tu voluntad, tu responsabilidad. Y ya. Y finalmente, objetivamente, lo que hacen es exprimirte, y cuando quedas hecha un bagazo, pues te tiran a la basura, como siempre, ¿no? Esas son las famosas sectas destructivas, que no son ni mucho menos sectas religiosas todas. Hay unas que sí, hay de todo. Hay clubes, y hay clubes muy exclusivos que trabajan exactamente igual. Lo que tú me estás diciendo es lo mismo. Considera una escuela de esas de paga, ¿no? De alcurnia, de la alta, como se decía en esos años 60. ¿Y qué hacen? Exactamente lo mismo. ¿Sí? Van a exprimir, en este caso, al papá o al que pague. Y cuando ya no tenga para pagar, pues simplemente tiran a la basura al papá y al hijo, ¿no? Y realmente no les importa otra cosa más que enriquecerse ellos más. Entonces, lo primero, vamos enfrentando las cosas tal como son. Bueno, las cosas son así son de desagradables, de crudas, de feas, ¿no? Y vamos entendiéndolo, porque una cosa como investigador que conozco es que todos los casos son diferentes, que cada caso tienes que investigarlo en sí mismo, no puedes generalizar tampoco. Así es. ¿Sí? Porque si tú das una receta, una fórmula mágica o no sé, alguna indicación de dónde se podían resolver las cosas, lo más probable, así por pura teoría de la probabilidad, es que empeores el problema, porque en realidad no estás actuando a ciegas, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que yo critico espantosamente, digo espantosamente porque soy muy encarnizado para hacerlo, son las asociaciones, por ejemplo, de anónimos, que yo le llamo de arrepentidos anónimos. Ponle el nombre que quieras, ¿no? Alcohólicos, drogadictos, lo que se te antoje. Neuróticos. Neuróticos, jugadores, lo que quieras. No, son arrepentidos anónimos, pero en realidad lo único que hacen estas es que te crean una dependencia más a la que ya a las reuniones. A las reuniones. Sí, pues la gente que ya se acostumbró, ya se hizo adicta a eso, si no está en las reuniones, está mal, ¿no? Es más desgraciado en el sentido original de la palabra de lo que era ya con la que tenía, ¿no? Pero fíjate, bueno, yo veo una ventaja, al menos ya no se están intoxicando, ¿no? Muy pero, ya no hay alcohol o ya no hay drogas. Neurosis, dudo que se la puedan curar así, pero bueno. La cuestión es, ¿cuánta necesidad de hablar, de ser escuchado, de compartir? ¿Cuántas de estas personas no precisamente llegaron a esas adicciones por esa soledad, por ese vacío? Entonces, de alguna manera, fíjate, no sé si funcionan o no sé bien cómo están trabajando esos grupos, pero de Alcohólicos Anónimos, que yo sepa, ha dado muy buenos resultados. Y yo creo que mucho tiene que ver el sentirse que pertenecen, el pertenecer a algo, ya es una identidad, aunque sea anónima. Esa es la parte que veo positiva, ¿no? Muchas, bueno, también cada cosa que te enteras que hacen los grupos estos, no de Alcohólicos Anónimos, de esos nunca he sabido nada que no se pueda decir. Pero tocabas un punto. Tú dices, sí, son expulsados estos padres que no pueden pagar, estos alumnos que no pueden pagar. Pero ¿y entonces por qué lo llevan también a un colegio que no está dentro del presupuesto? La justificación sería queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Pero ¿y qué tal si ponemos los pies en la realidad y decimos esta escuela no la puedo pagar, pero esta otra sí? ¿No sería como más fácil y ubicar más a nuestros hijos en cuál es su realidad? Mira, yo te diría, mi experiencia, y yo lo digo afortunada en el sentido literal de la palabra, es una cuestión de fortuna, y creo que se lo comentaba David hace un rato en el programa, ¿sí? Siempre fui a escuelas públicas, ¿sí? ¿Y por qué fui? Por dos cosas. Porque mis dos padres fueron maestros en algún momento. Mi mamá toda su vida fue educadora y mi papá sí fue maestro algún tiempo también. De esos maestros honrados a prueba de fuego. Sí, maestros. Yo diría no, lo que se tiene por maestro, ¿no? No, pero los maestros de antes eran muy diferentes a los maestros de ahora. Y sin generalizar, nada más también. Era lo que un maestro implicaba, ¿no? Casi tu tutor. Sí.
Entonces, en ese caso, digo, había esa predisposición a ir a escuelas públicas. Y la segunda, pues siempre, y hasta la fecha continuamos siendo de la clase, hablando económicamente, de la clase media-baja. Culturalmente somos bastante altos, ¿no? Pero la parte socioeconómica siempre hemos sido clase media-baja. Eso no significa que seamos de lo peor ni nada, no, al contrario. Siempre hay muchos factores que intervienen, ¿no? Y muchos imponderables también. Pero eso es importante. Ahora que lo estabas planteando esto, digo, bueno, a ver, vamos a ver, es que a veces faltan definiciones. ¿Qué es una escuela o para qué es una escuela, no? Si tú vas a un club, iba a ser un club de yates, solamente de la presa de Valsequillo, porque no hay otra, ¿no? Pero algún club equivalente, porque sea el sinónimo de la elite. De la elite, ¿no? Uh-huh. Ahí en los Hamptons, en Nueva York, o cosas parecidas, ¿no? Bueno, porque aquí parece que las escuelas las organizan y las publicitan y las administran sus dueños, precisamente como clubes para la élite, como clubes de lujo. ¿Y quién no quiere estar en la élite? Y ese de quién no quiere también tiene sus condicionantes. Una persona que está muy vacía con su vida, que no ha hecho de su vida lo que él ha querido, o ella, que no la ha llenado con lo que él quiere, con lo que le gusta, con lo que le es entrañable, pues va a buscar llenarla de otra manera, ¿no? Y eso puede ser impresionando a la gente, o sea, entra en una especie de competencia, ahí sí muy neurótica, porque no tiene fin, ¿sí? Uh-huh. Y tampoco tiene razón objetiva de ser, y siempre va a estar tratando de sobrepasar al de enfrente. Y generalmente eso lo he observado muchísimo, porque eso es sociología que se da naturalmente. Tú nada más con que vivas en algún lugar te das cuenta de todo eso, ¿sí? Sin necesidad de sistematizar ni de hacer encuestas, claro, ni nada, lo estás viendo, ¿no? Quieren impresionar. Y van por temporada. Yo recuerdo, por ejemplo, eso lo comentabas mucho con mi hermano, el hermano que sigue de mí, que fue maestro. Bueno, sigue siendo maestro, pero trabajó en el sistema estatal, ¿no? en el magisterio. Y comentamos muchos fenómenos. Hubo una temporada que allá las familias de la colonia a sus hijos les compraban, y es de clase media, cuando mucho media, cuando mucho, o sea, son comerciantes básicamente, sí. Comerciantes, no digamos, mediana, digamos, no grandes comerciantes. A todos los hijos les compraron carros rojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rojo es el que más llama la atención. Sí, y todos les ponían sus rines de magnesio y sus spoilers. Haciendo sí, los deportivos, me imagino. Bueno, esos eran los que ya sentían de... Sí, hubo. Y a ver si te encuentras este carro, ¿qué es Ferrari o qué es esto, no? Algo así muy... Dudo que sea Ferrari, ¿no? Pero le dan esa apariencia. No, el ruido, el volumen. El doble escape y todo esto, ¿no? Sí, todo, ¿no? Y todavía hay, bueno, la conocimos, creo que de recién nacida, la hija de una vecina, que llega y le pone a todo volumen para que todos nos enteremos. El radio. Nos enteremos de su mal gusto, sobre todo, ¿no? Y uno como músico pues lo nota más, ¿no? Pero se da por modas y siempre están tratando de hacer menos. Imitar. Sí, pero de apabullar al otro. Claro. Están compitiendo con el otro. Desgraciadamente, la competencia y el apabullamiento es con sus iguales, ¿no? Sí, exactamente. El desprecio a esa posición, y entonces yo voy a aparentar. Sí, nada más, exacto. Que soy de otro nivel, claro, que tengo lo que en realidad no tengo, sino lo que quiero aparentar. Uh-huh. Pero bueno, pues sí, así se van manejando. Pero mira, hace un momento decías cómo estas personas pues pueden quedar sin esa educación, sin esas bases, y que si no aprendieron a respetar, pues ya no van a respetar. Y un saludo muy afectuoso a nuestro director, Abel Pérez, que vino hace un momento a saludarnos. El próximo viernes pasen un fin de semana lindo, descansen, sean felices en todo lo que sus posibilidades les permiten. Gracias por acompañarnos, los espero el próximo viernes. Hasta entonces. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des sabersinfin.com.